Hello guys, welcome to your English class with me, Miss Diaz. Today's class will be about free time activities and also about frequency adverbs. Hoy vamos a aprender de las actividades de tiempo libre y los adverbios de frecuencia. So let's start. Free time activities. What do you do on your free time? There are some verbs that are often used to talk about free time activities. They are do, play, and go. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Hay unos verbos que normalmente se usan para hablar de las actividades del tiempo libre. Ellos son do, que significa hacer, play, que significa jugar o tocar un instrumento, go, que significa ir. So let's start with the verb do. Comencemos con el verbo do. Do is used for a recreational activity or a non-team sport that does not use a ball. Examples: all classes do gymnastics at school. Sophie does yoga with a group of friends. Bueno, ¿para qué usamos el verbo do? Se usa para actividades recreacionales o deportes que no necesariamente son con equipos o con pelota. Ejemplos: todas las clases hacen gimnasia en el colegio y Sophie hace yoga con un grupo de amigos. So here we can see some examples with the verb do. Vamos a ver unos ejemplos con el verbo do, actividades que van con el verbo do. Example: do aerobics, hacer aeróbicos. Do exercise, hacer ejercicio. Do karate, hacer karate. Do yoga, hacer yoga. Do taekwondo, hacer taekwondo. Do ballet, hacer ballet. Do a crossword, hacer un crucigrama. So you can see in this picture, he's doing a crossword. Él está haciendo un crucigrama. Do a puzzle, hacer un rompecabezas. Do gymnastics, hacer gimnasia. Do acrobatics, hacer acrobacias. So, these are some verbs that you must learn and they are used with the verb do. Estos verbos debemos aprenderlos y normalmente, como podemos ver, van con el verbo do. Let's continue with the verb play. Play is used for number 1, ball sports or competitive games, instruments, games or video games. ¿Para qué usamos el verbo play? Para deportes que usan pelota o que son muy competitivos, para instrumentos y para juegos de cualquier tipo o videojuegos. So here we have some examples. Sorry, let's go back. 2 people can play a game of tennis. 2 personas pueden jugar un juego de tenis. Okay, it sounds reluctant, suena redundante aquí, pero en inglés no lo es. Do you need a team to play football? ¿Necesitas un equipo para jugar fútbol? You need a team to play football. Necesitas un equipo para jugar fútbol. Daniel plays the guitar. Daniel plays the guitar. Okay? Daniel toca la guitarra. Kids play Minecraft. Los chicos juegan Minecraft. Como podemos ver, es usado para instrumentos, para videojuegos. Tengan en cuenta que cuando vamos a mencionar un instrumento, tenemos que decir el artículo. Entonces, no decimos play guitar, decimos play the guitar. As the example says, como dice el ejemplo. So let's see some examples. Play soccer, jugar fútbol. Play basketball, jugar basquetbol. Play tennis, jugar tenis. Play hockey, jugar hockey. Play volleyball, jugar voleibol. Play baseball, jugar béisbol. Play the guitar, tocar la guitarra.
Play the drums, tocar la batería. Play the flutes, tocar la flauta. Play the violin, tocar el violín. ¿Okay? Como podemos darnos cuenta, play significa jugar y también significa tocar cuando nos vamos a referir a un instrumento. So, let's continue with the verb go. Vamos con el verbo go. Go is used with activities that ends with ing. We go somewhere to do something. Ok, eso se usa con verbos que terminan en ing. Nosotros podemos tomar literal cualquier verbo y ponerle ing al final. Y si lo ponemos con el verbo go, va a convertirse en una actividad. Pero tengan eso en cuenta, es cuando salimos a un sitio a hacer esa actividad. For example, to camp, que es acampar, podemos decir go camping, que es hacer camping. Example, we often go camping in the summer. Nosotros normalmente vamos a hacer camping en el verano. To swim. Swim significa nadar, pero si le ponemos ing va a decir swimming. Y con el go quedaría go swimming, ir a nadar. Many children like to go swimming. Muchos niños les gusta ir a nadar. Go is also used with places with the preposition to plus the name of the place. Example, Sally goes to the cinema. My friends go to the mall. Ok, podemos darnos cuenta que go se usa para ir a lugares, pero le tenemos que poner la preposición to y el nombre del lugar. Como podemos ver en el ejemplo, Sally goes to the cinema. Sally va al cine. My friends go to the mall. Mis amigos van al centro comercial. So, let's see some activities used with the verb go. Vamos a ver unas actividades con el verbo go. Example, go swimming, ir a nadar. Go running, ir a correr. Go hiking. This guy is hiking. Go hiking es ir a hacer una caminata. Pero, ¿cómo le explicaría? En el campo, en la montaña, como podemos ver aquí en la foto. Go camping, ir a acampar. Go surfing, ir a surfear. Go bowling, ir a jugar bolos. Go skiing, ir a esquiar. Go fishing, ir a pescar. Go dancing, ir a bailar. Go skating, ir a patinar. Go to plus places. Here we have this list of examples. Aquí tenemos esta lista de ejemplos. Go to the pool, ir a la piscina. Go to the park, ir al parque. Go to the mall, ir al centro comercial. Go to the cinema, ir al cine. Go to the stadium, ir al estadio. Go to the theater, ir al teatro. Go to the beach, ir a la playa. Go to the lake, ir al lago. Go to the nightclub, ir a la discoteca. Go to the gym, ir al gimnasio. And these are other free time activities that are not used with these three main verbs. Estas son otras actividades que no necesariamente se usan con play, con go o con do. Por ejemplo, tenemos listen to music, escuchar música, cook, cocinar, watch TV, ver televisión, sleep, dormir, read, leer, study, estudiar. Ok, sí, no es algo que muchas veces nos encante hacer, pero a veces lo hacemos en el tiempo libre. Check my phone. Chequear, mirar el teléfono. Ride a bike. Manejar bicicleta.
And here we have the adverbs of frequency. So they are classified by the frequency in which you do any kind of activity. Ellos están clasificados por la frecuencia en la que nosotros normalmente hacemos una actividad y podemos ver que tienen un porcentaje. Entre más alto sea el porcentaje, más veces hacemos esa actividad y entre más bajo sea el porcentaje significa que menos veces hacemos esa actividad. Así que veamos cuáles son los adverbs of frequency. Always, 100% of frequency, significa siempre. For example, you're always late. Tú siempre estás tarde. Usually, with 90% of frequency. Usually significa usualmente y tiene un 90% de frecuencia. We usually go to the cinema on Sunday. Nosotros usualmente vamos al cine los domingos. Often, with a 70% of frequency. Often significa a menudo. He often cooks pasta. Él a menudo cocina pasta. Sometimes with a 50% of frequency. Sometimes con un 50% de frecuencia. We sometimes order pizza for dinner. Nosotros a veces ordenamos pizza para la cena. Sometimes, como podemos darnos cuenta, significa a veces. 10%, 10%, hardly ever, que significa casi nunca, o rarely, que significa raramente. She hardly ever smiles. Ella casi nunca sonríe. Podríamos usar también el verbo rarely. She rarely smiles. Ella raramente sonríe. And finally, with a 0% of frequency, con 0% de frecuencia, the adverb never, que significa nunca. They are never at home when we call. Ellos nunca están en casa cuando llamamos. So let's review the adverbs of frequency. And listen, please listen to the pronunciation. Always, always, usually, usually, often, often, sometimes, sometimes, hardly ever, hardly ever, rarely, rarely, never, never. Okay, let's continue with the structure and the order of the adverbs of frequency. ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo es el orden de los adverbios de frecuencia? ¿Cuándo los debemos ubicar en una frase? Here you have the explanation of it. Aquí tenemos la explicación. An adverb of frequency goes before a main verb, except with to be. El adverbio de frecuencia casi siempre va a ir antes, o sea, before, antes del verbo principal, a excepción del verbo to be, ya lo veremos ahorita. Entonces, miremos cómo es el orden. Subjects plus adverb plus main verb. O sea que primero el sujeto, después va el adverbio, que recordemos que son always, usually, los que vimos anteriormente. And the main verb. En este caso, ¿cuál sería el verbo principal? Exactly, exactamente, los que estamos aprendiendo, que son los verbos de tiempo libre, las actividades del tiempo libre, pero puede ser con literal cualquier verbo, ¿ok? Como podemos ver en este ejemplo, I always remember to do my homework. Yo siempre recuerdo hacer mi tarea. Como podemos darnos cuenta, va de segundo lugar, o sea, después del sujeto y antes del verbo. En este caso, el verbo es remember, que es recordar. An adverb of frequency goes after the verb to be. El adverbio de frecuencia va después, o sea, after, va después cuando estamos usando el verbo to be. Recordemos que el verbo to be es am, is, are, ¿ok? Entonces, miremos cómo es el orden. Subjects
plus to be plus adverb. O sea que primero va el sujeto, después el verbo to be y después va el adverbio. Como podemos ver, normalmente el adverbio de frecuencia va en el segundo lugar. Con el verbo to be va a ir de tercero, ¿ok? They are never happy to see me. Ellos nunca están felices de verme. Let's do some exercises. You're going to help me to identify what is the correct answer of these exercises. I do ballet. I usually do ballet, or I do ballet usually. Which one would be the correct answer? Letter A or letter B? What do you think? Let's see the correct answer. The correct answer is letter A. I usually do ballet. Okay? Jared never is or is never late for work. Hey, pay attention. This is the verb to be. Este es el verbo to be. Es. So, think about the correct answer. A or B? Let's see. The correct answer is letter B. La correcta es la letra B. Jared is never late for work. Susan often is. B, are often. C, often are. D is often early for class. Early significa temprano para las clases. What do you think? This is also the verb to be. Ese también es el verbo to be. Yes, the correct answer is letter D. And Susan is often early for class. Susan siempre, no, lo siento. Susan normalmente o a menudo está temprano para las clases. Let's continue. My father reads always reads the newspaper. What do you think is the correct answer? A, B, or C? The correct answer is letter B. My father always reads the newspaper. Mi padre siempre lee el periódico. How often do you is when you ask this question when you want to know the frequency in which someone does a specific activity. Esa pregunta la hacemos para preguntar cada cuánto o con qué frecuencia una persona hace una actividad. How often do you significa cada cuánto tú y se puede complementar con cualquier verbo. How often do you go to the park? I'm going to answer to these three questions, okay? Yo las voy a contestar. I usually go to the park. Yo usualmente voy al parque. How often do you watch TV? I never watch TV. Yo nunca veo televisión. How often do you go skiing? ¿Cada cuánto vas a esquiar? I never go skiing. Yo nunca voy a esquiar o a hacer esquí. So, I'm going to ask you these questions and you're going to think about the answer. How often do you go skating? How often do you play video games? How often do you go to the beach? How often do you listen to music? How often do you cook? How often do you do yoga? Think about your answer. Piensen en sus respuestas. And guys, this is the end of this video. So please remember to practice about this, okay? Recuerden practicar mucho acerca de esto. Thank you so much for your attention. Bye.